días, niños. Sí, es muy cierto, les damos la bienvenida a nuestra aula virtual del segundo B. Muy bien, vamos a empezar nuestra sesión de hoy, pero antes vamos a recordar lo que aprendimos ayer. Ayer aprendimos a hacer noticias. Claro, ayer escribimos noticias sobre el reto que tuvo que afrontar Gladys Tejeda y cómo al final logró sus metas, pudo lograr ser una gran campeona. Tomamos en cuenta el titular, el gráfico, dibujo y luego el cuerpo de nuestra noticia. Claro, en el cuerpo de nuestra noticia pudimos escribir de quién se habla, la dificultad que tuvo que afrontar, qué es lo que hizo para afrontar esta dificultad o este reto y al final qué cosa logró. ¿Cierto, niños? Hoy día vamos a iniciar nuestra sesión sobre un tema parecido. A ver, muy atentos que vamos a empezar. Leamos el título de nuestra sesión de hoy. Preparamos y exponemos nuestra exposición de una experiencia de cambio familiar. Vamos a preparar y luego vamos a exponer sobre una experiencia de cambio familiar. ¿Cuáles son las metas de hoy? Identificar el propósito de la exposición de una historia. Explicar lo que se debe tener en cuenta para preparar una exposición. Usar un tono de voz adecuado durante la exposición de la experiencia familiar. Claro, se te tiene que escuchar bien, ¿no? Explicar de qué trata el texto y para qué se presenta la experiencia. Emitir una opinión sobre la experiencia. Muy bien, ahora vamos a ver cómo preparó su exposición una niña que se llama Leonela. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a leer qué es lo que hizo ella. Leonela, una estudiante del segundo grado, desea compartir con sus amigos la historia de empresarios que salen adelante en tiempo de crisis. Es decir, de empresarios que salen adelante en estos tiempos de crisis. Claro que sí. Antes de la presentación, ella, con ayuda de su familia, ha preparado algunos materiales para explicar estas experiencias. Además, ha ensayado para que todos la puedan entender. Ella ha decidido compartir esta experiencia mediante una exposición. Observa la organización y exposición de Leonela. Ay, la vemos a Leonela, mira qué linda ella, muy lista para preparar ya su exposición o para dar su exposición. ¿Cómo empezó ella a exponer? Presten atención, ella dijo así: hola a todos, voy a exponer la noticia de familias que salieron adelante. Ellos son... y empezó a hablar de quiénes. Preparó un papelote y con esta ayuda del papelote ella empezó a hablar de dos personajes que salieron adelante. Dice, en tiempo de crisis se cocinan buenas ideas. Wilson es dueño de un restaurante de comida de la selva. Empezó repartiendo menús en los mercados. Hoy es dueño de 3 locales con mucha clientela y, junto a su hermana, ofrece platos tradicionales amazónicos. ¡Ay, qué delicia! Pues sí, pues Lola es una delicia, ¿no? Él y su hermana tuvieron que cambiar de planes por la cuarentena. Claro, Lola, ahora por la cuarentena, ¿tú crees que seguirán atendiendo su restaurante? Pues no, porque está cerrado por la cuarentena. Claro, está cerrado por la cuarentena. Actualmente están organizando estrategias de ventas online. Ellos dicen que en tiempo de crisis se cocinan buenas ideas y que seguirán adelante. Hacen ventas online. Sí, es decir, ofrecen sus productos por las redes sociales como el Facebook. Claro, ofrecen sus productos por las redes sociales. A ver, y también Lola habló de otro personaje y a la historia le puso de título Diseñar y salir adelante. José es empresario de moda y creó
Harry. Le iba muy bien, pero por la cuarentena tuvo que parar de producir ropa. Sin embargo, piensa repotenciar su negocio. Está a punto de lanzar mascarillas reusables y seguras que incluirán diseños en la producción. Ay, miren, entonces él ahora ya no produce ropa, sino ¿qué cosa produce? ¡Mascarillas! Y ahora va a producir mascarillas, qué inteligente, ¿no? Entonces él está afrontando esta situación. Número 1. Responde a las siguientes preguntas en forma oral antes de preparar tu presentación para la exposición. Es decir, niños, ustedes, mis niños y niñas, van a preparar una exposición. Pero antes de hacer su exposición, tienen que responder a estas preguntas. ¿Para qué haré la exposición? ¿Para qué vas a hacer la exposición? Para informar sobre un personaje que afrontó un reto. Puede ser una familia. Claro, puede ser alguien de la familia. Y entonces ¿para qué voy a hacer la exposición? Para informar sobre un reto que afronta a alguien en la familia. ¿Para quién haré la exposición? ¿Para quién piensan ustedes que harán? Quizás ustedes harán para un familiar o para que nosotros lo veamos, porque ustedes nos van a mandar una grabación, ¿no? ¿Qué experiencia de cambio presentaré en mi exposición? Entonces ustedes averigüen cómo están afrontando estos cambios en la familia, qué cambios están afrontando ellos en la familia y cómo lo están superando, ¿no? Una experiencia de cambio. Si no desean hacer sobre una experiencia de cambio en su familia, pueden buscar de repente una noticia sobre un personaje que está afrontando un cambio frente a esta crisis de la cuarentena que estamos viviendo. ¿Cómo lo haré y cómo me expresaré? Ahí es importante. Saluda antes de empezar la exposición. Al iniciar, presenta la información sobre el familiar de quien expondrás. Es decir, si vas a escoger hablar sobre el cambio que está afrontando un familiar, entonces vas a presentar esta información del familiar, ¿no? Presenta con claridad tus ideas sobre la experiencia y menciona cuál fue el cambio que se realizó. Usa un tono de voz adecuado para presentar tus ideas, es decir, tienes que hablar claramente y con un volumen de voz que se te puede escuchar bien. Usa tus materiales durante la exposición, es decir, puedes preparar un papelote y de repente usar algunas cosas que muestren sobre lo que estás hablando, sobre las cosas que está haciendo este familiar para afrontar la crisis, ¿no? O puedes utilizar dibujos también, como lo hizo acá Leonela. Miren, ¿ve? Ella preparó imágenes sobre estos personajes. Entonces, luego termina opinando qué te pareció y qué podemos aprender de esta experiencia. Es decir, al final tú eh, por ejemplo, a mí me parece que mi tío, mi hermano, mi mamá, de quien yo haya hablado, me parece que está afrontando esta crisis con mucha valentía. Y podemos nosotros aprender que nunca debemos rendirnos, así como lo hizo mi tío, mi mamá, y pudo solucionar o afrontar estas dificultades, ¿cierto? Entonces al final tienes que dar tu opinión acerca de el personaje que estés hablando, ¿no? Que afrontó cambios. Luego al final agradece a tus familiares por permitirte compartir esta experiencia. Entonces vas a agradecer a tus familiares porque ellos te van a escuchar. Y de repente, si es que puedes mandarme la grabación, dirás, pues no, gracias profesora, gracias amigos por escucharme.
por permitirme compartir mi experiencia. Muy bien, entonces eso es lo que vas a hacer antes de presentar tu exposición. Una vez que ya tienes claras las ideas de cómo vas a hacer tu exposición, realiza lo siguiente. ¿Ya? Dice, revisa con un familiar tu presentación y ensaya tu exposición. Es decir, un familiar tiene que ver cómo es que estás haciendo tu exposición y qué cosa vas a tomar en cuenta. Pues entonces vas a tomar en cuenta, dice, 1. Revisa el papelote o mural con el título de la exposición, porque de repente no vas a usar un papelote, de repente utilizarás varias imágenes y pequeños textos que te van a ayudar a recordar sobre quién estás hablando, ¿cierto? Entonces, eso lo vas a usar con un familiar. Luego vuelve a leer el texto escrito de la experiencia. Finalmente, revisa tus notas, esquemas, fotografías o dibujos y otros materiales y ubica el espacio para la exposición. Es decir, tiene que ser un espacio donde puedas tú sentirte cómodo, donde puedas poner todas tus imágenes y puedas realizar una buena exposición sin interrupciones. Entonces, como les decía, preparen su papelote o mural para tu exposición. Recuerda cómo presentó Leonela su exposición. Miren, ve, ella hizo así, escribió sobre lo que va a hablar, puso las imágenes de los dos personajes o relacionados a los dos personajes de los que habló. Les puso un título que llama la atención, ¿no es cierto?, sobre estos dos personajes. Entonces tú harás algo parecido. Número 2. Ensaya tu exposición frente a un familiar y pídele que te evalúe. Es decir, este familiar va a evaluar si necesitas mejorar algunas cosas en tu exposición. Luego mejora tu exposición según sus aportes, es decir, el familiar te dirá qué cosas debes mejorar y tú debes ir mejorando de acuerdo a lo que él o ella te diga. Usa esta ficha y señala qué puedes mejorar. Miren, aquí está una ficha donde tu familiar puede utilizar, ¿no? Organicé mi exposición mostrando la relación entre el texto de la experiencia y las fotos, dibujos, notas y esquemas, es decir, tus fotos, tus dibujos, tus esquemas, tiene que tener relación con lo que estás hablando. Expuse mis ideas de forma clara, es decir, se te escuchó muy bien. Utilicé materiales durante la exposición. Usé un volumen de voz adecuado. Muy bien, eso tienes que evaluar con ayuda de un familiar. 3. Al momento de exponer, publica o coloca todos los materiales que presentaste para la exposición en el papelote o mural. Ubícate en el espacio que elegiste para presentarlo. Es decir, saluda antes de empezar la exposición. Al iniciar, presenta la información sobre el familiar de quien expondrás. Presenta con claridad tus ideas sobre la experiencia y menciona cuál fue el cambio que se realizó. Usa un tono de voz adecuado para presentar tus ideas. Usa tus materiales durante la exposición. Termina opinando de qué te pareció, ¿no? Y qué podemos aprender de esta experiencia. Agradece a tus familiares por permitirte compartir esta experiencia. Número 4. Luego de la exposición, comenta con un familiar cómo te sentiste durante la exposición. Evalúa cómo ha sido tu participación durante la exposición y cómo te ayudaron los materiales para explicar la experiencia. No olvides grabar y tomar foto de tu exposición. ¿Ya? Entonces, para que puedas revisar cómo ha salido tu exposición. Luego puedes publicar este material y compartirlo conmigo, con tus amigos, con tus amigas, mediante el WhatsApp de padres de familia. Luego, finalmente, con ayuda de este cuadro, revisa si lograste tus metas. Muy bien, mis niños, hoy día entonces estamos ya preparándonos para hacer nuestra exposición. Espero ver sus grabaciones y yo sé que lo van a hacer muy bien. Confío en ustedes. Muy bien, mis niños, espero sus grabaciones hasta el día de mañana. Muy bien, niños. Hasta mañana. Abríguense mucho. Bye, bye. See you on Monday. Te veo el día domingo.